de sus representantes o responsables. Entrevistas para hacer un balance diario de las noticias más importantes. Sin duda, con Maripili Hernández, Unión Radio. ¿Qué tal, amigos? Estamos compartiendo con todos ustedes el equipo del programa, sin duda, como siempre, trabajando con muchísimo cariño para todos ustedes. En la producción, Estefanía Herrera; en los controles, Aaron Berroterán; y quien tiene el gusto de estar al frente de los micrófonos compartiendo este espacio con todos ustedes, Maripili Hernández. Todos en una producción de Unión Radio. Nuestro programa llega a ustedes a través de la red de emisoras afiliadas al circuito Unión Radio a nivel nacional. Es una cortesía de los amigos del Instituto Médico de la Mujer y el Hombre, doctor José Terán Dávila. En solo mediodía, un chequeo médico completo. Ustedes pueden también escucharnos a través de nuestra página web, que es la www.unionradio.net. Por allí ustedes pueden escuchar el audio en vivo de nuestro programa, y también nos pueden escuchar por nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de Unión Radio. Igualmente nos sintonizan en el canal 980 de Simple TV o en la plataforma Mundo UR. Así que, como se dan cuenta, son múltiples las opciones que les ofrecemos para escuchar nuestro programa en señal abierta si están en Venezuela o por internet, si están en cualquier otro lugar del planeta. De la misma manera, les pongo a la orden mis cuentas en redes sociales para que podamos estar en contacto por esa vía. Ustedes pueden seguirme si lo desean por Instagram, TikTok, Twitter o Thread. La cuenta correcta en todas las plataformas es @maripiliH. Por allí, además de seguirme, me pueden escribir. Ustedes pueden mandarme comentarios, sugerencias, preguntas a nuestros entrevistados. Recuerden que eso es en Instagram, TikTok, Twitter o Thread, y la cuenta correcta en todas las plataformas es @maripiliH. Permítanme unos segundos de publicidad. Las mujeres tenemos la responsabilidad de cuidarnos y proteger a nuestras familias, por eso debemos garantizar que gozamos de buena salud. En el Instituto Médico de la Mujer, doctor José Terán Dávila, en una sola mañana te realizan un chequeo médico preventivo. Anota el teléfono para que pidas tu cita: 0424-222-3959, y su cuenta Instagram @Instituto Médico Terán. En solo una mañana, un chequeo médico completo. Bueno, amigos, vamos a comenzar con nuestro programa del día de hoy y tenemos como invitado a Miguel Ángel Pérez Pirela, quien es comunicador, escritor. Él es filósofo, además, doctorado en esa área del conocimiento humano, y fundador del medio laiguana.tv. Los saludamos. Miguel Ángel, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Maripili. Un gran abrazo para ti y para todo tu público. Encantada de saludarte, Miguel. Bueno, quería... Somos dos. Gracias. Quería conversar contigo para para conocer tu análisis de... Me gustaría un poco más en una orientación filosófica, yo diría que más que política, del momento que está viviendo Venezuela hoy en día. Una caracterización filosófico-político, vamos a decirlo de esta forma, del momento que vive nuestro país en la actualidad. Creo que estamos en una situación bien peculiar, que probablemente desencadene importantes acontecimientos en el futuro, pero yo quería tu comentario y tu análisis al respecto. Bueno, Maripili, te agradezco muchísimo la pregunta, ¿no? Porque ya la pregunta es una propuesta en sí misma, en el sentido que trata de abordar estructuralmente y no coyunturalmente el momento que estamos viviendo. ¿A qué me refiero? Algunas veces nos perdemos en lo puntual, en lo anecdótico, en lo cotidiano, en el dime y direte, en nombres, ¿sí? Y perdemos de vista el muy importante momento que estamos viviendo y que tiene que ser visto de forma estructural, con una mirada
satelital, con una mirada de águila, ¿no? Y no, disculpa la expresión, de cucaracha. Y aquí se está dando, bueno, un evento, estamos a poco más de 70 días de un evento muy importante para los venezolanos y las venezolanas. ¿En qué sentido? En que el acuerdo social es el fundamento, desde el punto de vista de la filosofía política, del convivir. Es decir, desde respetar el rojo de un semáforo hasta el nivel de música de un vecino, pasando por la protección de nuestras niñas, niños y adolescentes, ¿no? Hasta la mismísima Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Todo eso gira en torno a un acuerdo social. Y ese acuerdo social es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en muchos de los discursos que escuchamos, discursos electorales y algunos desgraciadamente electoreros, pasan por un lado, es decir, no se tiene en consideración el acuerdo que estamos viviendo, sobre todo y más que todo, porque qué bueno que estamos celebrando el evento electoral en puertas, pero recordemos que hasta hace pocos años se llamaba el boicot de este acuerdo social constitucional a partir de las elecciones. Al parecer ya hemos dado un primer paso, al parecer todos los sectores están apostando por una solución electoral. Ahora, aquí entramos entonces en un tema que a mí me parece delicado, y son los mensajes que se están dando para esta propuesta electoral, porque la res pública, y de ahí viene la palabra república, res, que quiere decir cosa en latín, la cosa pública se decide en un régimen democrático a partir de una propuesta electoral, a partir de un candidato o a partir de varios candidatos. Y una de las preocupaciones desde el punto de vista de la filosofía política que yo estoy viendo es que no hay claridad en varios sectores de la política venezolana sobre por quién se está votando, por qué propuesta se está votando, en qué sentido y a dónde quiero llegar, Maripili, para cerrar mi idea. Esto no es un plebiscito, esto no es un sí o no, o con él o sin él. En el caso, estoy hablando específicamente del presidente Nicolás Maduro. Es decir, es un engaño presentar una elección presidencial con más de 10 candidatos. Es un engaño reducir una elección presidencial con más de 30 partidos políticos, casi 40 partidos políticos, simplemente se va Maduro o se queda Maduro. Porque eso quiere decir, en cierta manera, dar un salto al vacío. Es decir, yo no voy a adquirir un compromiso tan grande como el matrimonio, por ejemplo, hablando de otro contrato social con estructura jurídica, simplemente diciendo, bueno, me voy a colocar con esta mujer o con este hombre para no colocarme con otro. Es decir, tiene que haber, y aquí la filosofía utiliza una palabra fundamental, un discernimiento, porque la libertad del ser humano está fundamentada en la voluntad. Es decir, yo decido hablar con Maripili y al decidirlo voluntariamente soy libre de ello. Pero es que yo no puedo decidir por algo que no conozco. Yo no puedo decidir por algo que no se me presenta claramente. Y en esta trampa cognoscitiva, en esta especie de fraude cognoscitivo, es que yo veo una de las grandes problemáticas, y en lo particular, y no soy solamente yo, y no somos solamente personas de una misma ideología, esta preocupación es transversal, porque yo no puedo proponer a alguien que no conozco, que nunca he visto, que además no me dice claramente que no me voy a hacer campaña, que yo no voy a estar en la calle. Yo no sé si eso tiene antecedentes planetarios, y aquí voy al punto ya concreto de la realpolitik en términos, insisto yo, de tu pregunta, desde la filosofía. Esto a mí me parece un fraude cognoscitivo. Es decir, esto a mí me parece una candidatura que yo la he querido llamar, entre comillas, indirecta, donde se presenta un candidato, pero es otro candidato o es otra candidata, donde la propuesta que me dice el uno no coincide con la propuesta que le he escuchado a la otra durante 25 años. Y esto entonces deja al individuo en la incapacidad de poder tomar una decisión voluntaria, es decir, le quita su libertad porque te están dando una propuesta fraudulenta.
Y eso hace parte de una discusión que ya se extiende cada vez más por sectores de derecha, de izquierda, privados, públicos, de todo género y de toda religión. Es decir, nosotros vamos a una elección presidencial, y en esta elección presidencial hay 10 candidatos, y de esos 10 candidatos hay casi 40 movimientos y partidos políticos. Es decir, nosotros tenemos que decidir, bueno, yo me voy a casar con esta mujer o con este hombre porque por esta característica, por esta propuesta, porque estoy enamorado, porque lo conozco. No, como dicen los franceses, par défaut, por defecto, porque entonces estaríamos llevando a todo un país a una propuesta sin ningún tipo de fundamento, y hago una pregunta pública. ¿Y el 29 de julio quién va a mandar? ¿Quién va a ser el comandante de las Fuerzas Armadas? ¿Quién va a regir la cosa pública, la res pública, la república? ¿Bajo qué programa? ¿Bajo qué planes de gobierno? ¿Bajo qué visión de Estado? No se trata simplemente entonces de un voto que se ha llamado en todo caso neurótico, de bueno, para salir de esto vámonos a tirar, y ahí están casos particulares como el caso de Milei, ¿no? Que fue una candidatura completamente fraudulenta, con una motosierra, disfrazado de no sé qué, de superhéroe, o diciendo cosas que finalmente no se podían realizar. Pero al menos en el caso de Milei se decía algo. Aquí ahora, se nos está jugando con las cartas tapadas. Ahora, Miguel, vamos a tratar de que sea una conversación para que yo te pueda repreguntar. Porque fíjate, tú planteas dos problemas, ¿no? Un primer problema es el hecho de que tú dices, esto aquí se está planteando, en un caso se está planteando un candidato, pero en el fondo es otro candidato. Es decir, el candidato que está apareciendo no es el verdadero candidato. Eso es un problema. Pero un segundo problema que tú planteas es el tema de que esto no es un plebiscito en donde se esté planteando si se queda o si se va Maduro, sino que esto es una elección presidencial donde hay un grupo de candidatos y eventualmente vamos a elegir quién pudiera ser el presidente de la República para el periodo constitucional siguiente. Sin embargo, aunque tú lo planteas así, hay mucha gente que sí lo ve así. Y para ser sinceros, esto funcionó también en la época en que Chávez fue electo presidente. Cuando Chávez fue electo presidente, mucha gente quería salir de los partidos de la Cuarta República, y aunque en aquel momento no se tenía mucho conocimiento de lo que de lo que iba a hacer Chávez, o algunas personas tenían duda quizás sobre lo que iba a hacer Chávez, mucha gente votó por Chávez, no necesariamente por él, sino en contra del sistema político que estaba en aquel momento. Entonces, bueno, ¿tú no crees que esto puede ser también el mismo argumento que algunos utilicen ahora? Mira, muy buena pregunta, salvo que tú conociste muchísimo a Chávez, y humildemente este servidor también, y no solamente en términos personales, sino también en términos programáticos. Es decir, Chávez estaba proponiendo ya desde los tiempos de Yare, e incluso antes del mismo 4 de febrero, un programa de gobierno, e incluso una quinta república, es decir, una constituyente. Mira, si hay algo, una refundación de la república, básicamente. Imagínate tú, es decir, si hay algo que Hugo Rafael Chávez Frías puede gustar, puede no gustar, podríamos recordarnos o no de él, visto que ya ha pasado también tiempo y hay una nueva generación votante, etcétera. Pero si hay algo que de forma genética, es decir, desde la semilla, desde el origen, tenía Hugo Rafael Chávez Frías, era un programa, no solamente de gobierno, era un programa de nación, era un programa de país, era un programa de patria. Y ese programa también influyó muchísimo en la propuesta que él dio, que pudo gustar o no gustar, pero la dio. En este caso se trata de lo absolutamente opuesto. Es decir, una persona, ayer nosotros teníamos a Ceballos, ¿no? Uno
de los candidatos presidenciales de Arepa, y cuando se le preguntó ahí en La Iguana, en vivo y en directo, qué pensaba de Edmundo González, y el mismo Ceballos, que fue alcalde de San Cristóbal, que estuvo preso por las guarimbas, por el tema de la salida, es decir, una persona que estuvo en primera fila, para bien o para mal, que pagó condena, ¿no? Él me decía, es que yo no te puedo decir nada de Edmundo González Urrutia, porque simplemente en estos últimos 25 años, yo de ese señor no he sabido absolutamente nada. Entonces, volviendo a tu pregunta, Chávez tenía un programa que fue además, y esto es importantísimo, y aquí casi que hablo a favor de la oposición en Venezuela, tenía un programa que fue contrarrestado por la oposición, porque de eso se trata, de oponerse a algo. Aquellos que eran capitalistas, neoliberalistas, que también hay fundamentos filosóficos y económicos serios en el capitalismo y en el neoliberalismo, decían, mira, yo no estoy de acuerdo con esta propuesta. Es decir, no estoy de acuerdo con la nacionalización, por ejemplo, en ese momento de la electricidad, etcétera, etcétera. No estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con aquello, no estoy de acuerdo con el tema de la OPEP, la energía, el precio del petróleo, planes de seguridad, con las misiones, es decir, no estoy de acuerdo. Pero ¿con qué se puede estar o no de acuerdo en estos momentos con una persona que primero no se dice a sí mismo candidato, que no le hemos visto un solo plan de gobierno, que ha dicho que no va a salir a las calles, que el jingle, como se dice en toda campaña electoral, es decir, la propaganda electoral la está haciendo otra persona como si ella fuera candidata, que en las redes sociales de otra persona dice yo soy la candidata, que cuando están juntos dando una rueda de prensa o hablando lo manda a callar? Es decir, es un salto al vacío. Es que a mí, bueno, no me voy a colocar como ejemplo, ¿no? Pero es que a cualquiera se le coloque como pareja. Mira, aquí está tu pareja. Vayan pues, cásense y vivan juntos. Épale, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? A eso me refiero. Es decir, no, le quita, la oposición venezolana al menos tenía el privilegio de poder oponerse a algo. Y cuando Manuel Rosales, porque aquí la gente se olvida que Capriles Radoki fue gobernador durante mucho tiempo, Cari fue alcalde, Manuel Rosales fue gobernador, es decir, Ledesma fue alcalde de Caracas, es decir, aquí hubo una oposición que ejerció el poder de alcaldías, de gobernaciones en la Asamblea en 2015, es decir, que ejerció la vocación del poder y la ejerció a través de una propuesta que fue validada por los votos. En este momento no hay, insisto yo, un fraude cognitivo en el cual es un cascarón vacío, y aquí entonces yo me voy a mi conclusión, ¿no? Incluso desde el punto de vista de la filosofía política. Mira, Maripil, aquí estamos frente a un laboratorio, una vez más. A Venezuela se le está tomando como un laboratorio, como si fuéramos ratoncitos de laboratorio, frente a la propuesta de una candidatura indirecta y vacía, que se viste de plebiscito más bien, para hacerse del poder a través de una no propuesta, de un no gobierno, es decir, es la teoría del Estado vacío. Es la teoría del Estado mínimo. Y en política y en filosofía política no existe el no poder. El vacío político no existe. Cuando te dicen que no hay poder, el poder lo tiene otra gente. ¿Quiénes están? Ahora, fíjate una cosa, Miguel. Hay personas a las que yo le he preguntado, bueno, pero ¿cómo usted piensa, usted a lo mejor está considerando votar por el señor González, que es alguien a quien usted no conoce y que además públicamente ha dicho que está representando a otra persona, que él no es el candidato, y le he preguntado, ¿usted va a votar por ese señor que usted no conoce? Y dice, bueno, pues yo podría votar por uno que no conozco porque el que yo sí conozco es a Maduro y no quiero que Maduro continúe. Esa es la respuesta que me han dado a mí algunas personas. ¿Tú no crees que frente a la desesperación que puede tener alguna gente porque sienten que el actual gobierno no les ha dado respuesta, muy particularmente me refiero a los trabajadores, a los pensionados, a los jubilados, sobre quienes lamentablemente se ha puesto toda la carga de todos los graves problemas económicos que vive el país y donde se les ha exprimido hasta la última gota de sangre? Ya los trabajadores y los pensionados y los jubilados no pueden más.
¿Tú no crees que frente a eso, a esa desilusión que tienen con el gobierno nacional, pues el venezolano pueda conscientemente de preferir votar por alguien desconocido o por un futuro que pueda ser incierto antes de repetir con el actual gobierno? Es que ahí precisamente tú diste en el meollo. Ahí es que está la trampa. Y ahí es que está, y permítanme la expresión, la culpa, que no es una categoría, es una categoría más bien moral, ¿no? Y puede ser una categoría normativa, judicial, jurídica. La culpa, y eso lo veníamos advirtiendo, Maripili, y lo comenté varias veces en tu programa, de la oposición. La oposición se dejó hackear. La oposición, a través de este evento oscuro de las primarias, se dejó imponer una candidatura que no tenía futuro, La oposición tenía la posibilidad, y hay muchos nombres de venezolanos y venezolanas formados, patriotas, que están en la oposición, y esa oposición fue hackeada. Y fue hackeada a través de un plan que nos llevó a esto que tú precisamente estás delineando. Es decir, ¿por qué? Porque la oposición, con partidos políticos, con representantes de todos los colores y todas las envergaduras y todas las dignidades, se dejó coartar a través de presiones extranjeras por el grupo más radical. Por el grupo, y aquí me permito decir, y alguien por favor que me corrija, si aquí no han tratado de hacer invasiones, por ejemplo, si aquí no han tratado de hacer magnicidios, no solamente contra el presidente, sino ahí estaba todo el alto mando militar, que me corrijan. Si aquí no ha habido blackout eléctrico, que alguien me corrija, que los empresarios, incluso de oposición, me corrijan si ellos cuando van a utilizar una tarjeta de crédito internacional no la tienen bloqueada. Si cuando tú pasas tu pasaporte venezolano para abrir una cuenta bancaria nacional e internacional o comprar un tornillo en China o en Japón, en Estados Unidos o en París o en Francia, no te bloquean todo por llamarse Maripili Hernández o Miguel Ángel Pérez Piedra y tener pasaporte venezolano y tarjetas de banco venezolano. Es decir, hackeas el sistema, hackeas la economía. Cuando llega el momento de unas elecciones, dices que no va a participar, de pronto dices que sí, cuando ya el tema de los bloqueos, de las sanciones, que no es solamente contra el gobierno, no es contra todos nosotros, ya han dado resultados fehacientes, y tú sabes que yo he sido crítico con el tema de la guerra económica, con el tema de la economía, con todo eso. Entonces hackeas el sistema, hackeas la economía, hackeas las finanzas, y cuando llega el momento de votar, entonces hackeas también a la misma oposición, y se lo pones en manos de la parte más radical. Y dice, bueno, para salir de este presidente o de aquel presidente o aquel alcalde o gobernador, ahora tiene que votar por la nada, por lo incierto. El país que, por cierto, Maripili, aquí vamos a estar de acuerdo, tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, qué casualidad. Fuentes hídricas sin precedente en la Amazonía, mega biodiversidad, minerales preciosos y minerales estratégicos. La plataforma caribeña con las costas caribeñas con más kilometraje del mundo. Es decir, el país. Y aquí viene otra vez, vuelvo a la filosofía política y vuelvo a las teorías, y aquí tengo el libro de Robert Nozick, Anarquía, Estado y Utopía. Robert Nozick hace muchos años, y de ahí se inspira también Milei, habla del Estado mínimo. El Estado mínimo, que es el Estado que solamente va a servir para tener unos policías y evitar disturbios. El resto, absoluto neoliberalismo, no hay fronteras, no hay... Tú vas a colocar a la República Bolivariana de Venezuela frente a lo vacío. En tu pregunta está precisamente la trampa y la respuesta y la preocupación. Ahora, en estos momentos no se tienen quizás los elementos suficientes para saber el laboratorio de candidatura indirecta, de fraude cognitivo que se está dando. Pero es que no tenemos tiempo, tenemos apenas 70 días para entender toda esta jugada. Mira, Maripili, y con esto termino mi respuesta. Nosotros pasamos de la burla del candidato Tapa, recuerdas que nadie sabía quién era. Edmundo González Urrutia, hasta hace pocas semanas yo no sabía quién era, y nosotros vivimos en la información política desde hace muchos años. A eso, actualmente una persona que dice, no, voten por aquella, voten por lo otro, no voy a hacer campaña, ¿no? Y detrás de esto, desgraciadamente, están factores y decisores muy importantes
de países de la OTAN, de la Europa Schengen y de los Estados Unidos, que son los mismos que en estos momentos están validando masacres internacionales como la que sucede en Palestina. Es decir, no estamos jugando con niños de pecho, estamos jugando con think tank, con laboratorios, con guerra de bots en las redes, etcétera, etcétera. Bueno, Miguel, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, que nos hayas dado tu visión sobre estos temas. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. Un gran placer, Maripili. Un abrazo. Amigos, Miguel Ángel Pérez Pirela, quien es comunicador, filósofo y director del medio laiguana.tv, con quien estábamos conversando. Permítanme unos segundos de publicidad. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los hombres mayores de 30 años realicen anualmente un chequeo médico preventivo para garantizar su salud. El Instituto Médico del Hombre, Dr. José Terán Dávila, es el único lugar donde se atiende exclusivamente a hombres para realizarles en solo una mañana todos los estudios médicos preventivos. Anota el teléfono 0424-221-3134 y su cuenta en Instagram @Instituto Médico Terán. En solo una mañana, un chequeo médico completo. Amigos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro espacio. Hemos tenido el gusto de compartir con ustedes todo el equipo del programa Sin Duda. Tengan una feliz tarde y continúen con más de nuestra programación.